Buenas tardes, soy Pablo Javier Celis y el día de hoy, junto con mis compañeros Pastarrachea Cedric y Andrés Paredes Burgos, vamos a presentar el producto final a través de este video, de la asignatura Acontecimientos de México Contemporáneo. Primero, ¿qué presidentes vimos? Vimos un total de 13 presidentes, los cuales son Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, Alemán Valdés, Ruiz Cortines, Lope Marcos, Díaz Ordaz, Echeverría Álvarez, Portillo y Pacheco, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón. Entre todos estos presidentes nosotros elegimos a Carlos Salinas de Gortari, ya que durante su sexenio ocurrieron bastantes acontecimientos polémicos. Y entre estos acontecimientos decidimos hablar del asesinato de Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, el candidato a presidente Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, fue asesinado en Tijuana, Baja California, luego de un evento de campaña. Se considera el primer magnicidio hecho en México, ya que se perfilaba como el sucesor indiscutible a Carlos Salinas de Gortari. Una serie de irregularidades en el proceso de investigación y un enrarecido ambiente político llevó a la opinión pública pensar que este acontecimiento estuvo orquestado por el PRI y con el conocimiento del gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, en la prensa circuló que Carlos Salinas de Gortari había ordenado a Colosio renunciar a su candidatura y que al no obedecer se ejecutó la orden de asesinato. Esto no se ha probado y el expresidente de México siempre lo ha negado. ¿Cómo ha aumentado la corrupción? La realidad es necia. Las cosas no solo no mejoraron en la percepción de la corrupción en los mexicanos, sino que empeoraron. Según la encuesta del MCCI de Reforma, más personas consideraron que la corrupción había aumentado en el último año, pasado de un 46.2% en el 2019 a un 53.2% en el 2020. Este incremento no solo supera el error de medición, sino que marca una clara tendencia. La gente percibe que la corrupción no ha disminuido en el primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ha aumentado la falta de empleo en México? Tras casi 2 años de pandemia en México, el empleo no logra recuperarse del todo. De acuerdo con las encuestas nacionales de ocupación y empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la población desocupada, las personas que no trabajaron ni una hora durante la semana de referencia de esta encuesta, fue de 2.1 millón de personas al cierre del 2021, y esto representó el 3,96% de la población económicamente activa. Según la tasa mensual, con cifras desestacionalizadas, en diciembre de 2021 el porcentaje de desocupación mostró un incremento al ubicarse en 4%, y la tasa de subocupación subió 0,6 puntos porcentuales, al situarse en 11,1% en el mismo periodo, según la encuesta del INEGI. ¿Cómo ha aumentado la inseguridad en México? Durante el último trimestre del año 2021, el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue de consumo de alcohol en las calles en 61.7%, robos o asaltos 55.7%, vandalismo en viviendas o negocios un 42.7%. ¿Crees que estos problemas han disminuido o aumentado? Yo creo que han aumentado, pues como hemos visto a lo largo de este video, tenemos porcentajes y nuevos porcentajes que nos han proporcionado las instituciones de México, que nos indican que la tasa de incidencias en estos actos delictivos han sido mayores.
¿Se sienten orgullosos de ser mexicanos? Yo, claro que me siento orgulloso, porque ser mexicano es toda una experiencia que no cualquiera tiene el honor de vivir, ya sea al reconocer toda la historia a lo largo que ha vivido este país y por lo nuevo que está por venir. Hoy les hablaré sobre los tres tipos de problemas de carácter político, económico y social que México sufre hasta la actualidad. En el aspecto político tenemos la problemática de la corrupción. La corrupción es un complejo y multifacético fenómeno que no se relaciona con solamente el Estado y la función política. También afecta a otros ámbitos de la vida social de los países. La vigilancia y control de la corrupción en el sector público representa uno de los mayores desafíos tanto para México como para los demás países del mundo. La corrupción se puede definir como todo abuso de poder público con el objetivo de obtener gratificaciones de índole privada o beneficios políticos. Entre los factores de carácter jurídico que favorecen las prácticas de corrupción destacan la falta de una regulación específica en la materia, el incumplimiento de las leyes existentes, leyes poco claras que permiten interpretaciones y discrecionalidad del funcionario público o del juzgador que les aplica en el proceso judicial. Falta de oportunidad de la sanción penal, legislación penal incompleta y obsoleta. Por otro lado, en el aspecto económico, tenemos la problemática de la falta de empleo. La falta de empleo ha sido por muchos años el problema social más grave de México. La carencia de empleo es una de las expresiones más agudas de la pobreza. Este fenómeno de escasez de empleo, aunado a las diferencias salariales de México con Estados Unidos explicada, en gran medida, es el fenómeno migratorio de mano de obra mexicana a ese país, como consecuencia. La oleada mexicana migratoria, aunque no puede considerarse un fenómeno nuevo, ha adquirido mayores proporciones y algunas características diferentes a las de las anteriores. La población económicamente activa, por sus siglas PEA, en México representa cerca del 60% de la población, de 14 años y más. Y si bien ha disminuido su tasa de crecimiento medio anual de 3.5 a 1.9% del periodo 1982-1993 al 1994-2010, esta sigue siendo alta en comparación con el ritmo de crecimiento del empleo remunerado. En 2004, la PEA ascendía a 42 millones. El número de empleos requeridos para cubrir. Como podemos ver anteriormente, estos problemas no han hecho más que aumentar y perdurar hasta nuestros días sin excepción alguna. Parece que no ha habido un avance claro y marcado en los últimos años con los gobiernos de nuestros expresidentes. Algunas de las soluciones para estos problemas pueden ser poder ciudadano, la concienciación de la sociedad de que la corrupción es un problema endémico que se elimina con la colaboración de todos los ciudadanos. Una mayor concepción de estos delitos permite un progreso más acelerado en su erradicación. Preparar el talento. Las empresas pueden crear nuevos puestos laborales, pero si no se prepara a la población para que no se ocupen, no existirá progreso. Hay sectores que van a regresar más tarde, y ese talento tendríamos que capacitarlo para moverlo a empresas que van saliendo y tienen demanda personal, como en el ramo de la salud, logística, entregas a domicilios y ventas online. Aumentar la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, lo cual podría impactar en el incremento de confianza ciudadana y por ende en la disminución de la cifra negra de delitos no denunciados. Para cubrir las necesidades del incremento anual de la oferta laboral era de poco más de 1.100.000 pesos mexicanos. En el aspecto social tenemos la problemática de la inseguridad. La inseguridad constituye uno de los más grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas.
La inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se manifiesta diariamente con una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas las fuerzas de seguridad. El artículo argumenta que no puede hablarse de México como un Estado fallido. Las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema. Pero, ¿qué es un Estado fallido? Desde fines de 2008 han comenzado a difundirse afirmaciones de académicos, militares, estadounidenses, incluso de la CIA, indicando que México es un Estado fallido, fracasado y al borde del caos. En todos los casos se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación. Las mafias del crimen organizado se apoderan del Estado a través de la corrupción y la población se siente cada vez más desprotegida. Pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección.